Hola. Aquí tienes la traducción al español de la primera parte del texto. Mira hacia el cielo nocturno despejado a simple vista, ¿y qué planetas podrías ver? Técnicamente, podrías ver todos ellos en algún momento u otro, todos excepto Neptuno. Es el más pequeño de los gigantes gaseosos y también el más alejado. Y es un lugar desconcertante. Pensarías que un planeta tan lejos del Sol no tendría una atmósfera dinámica que exhibiera tormentas gigantescas y vientos ultrarrápidos. Y, sin embargo, los tiene. Entonces, ¿por qué este planeta es tan interesante? Soy Alex M.C. Colgan, y estás viendo Astrum. Y hoy vamos a profundizar en todo lo que podrías querer saber sobre Neptuno. Neptuno es el único planeta descubierto mediante predicciones matemáticas. Cuando se descubrió Urano y los astrónomos estaban trazando su órbita, notaron que Urano no seguía sus modelos. A partir de la órbita perturbada de Urano, Urbain Le Verrier concluyó en 1846 que debía haber otro planeta no descubierto, y predijo dónde debería estar. Sorprendentemente, Johann Galle pudo encontrarlo a solo 1 grado del punto predicho. Tritón, la luna más grande de Neptuno, fue descubierta unos días después. Pero desde entonces, Neptuno ha sido mal comprendido ya que su distancia de la Tierra y su tamaño aparente muy pequeño significaban que no podía estudiarse fácilmente desde telescopios terrestres. No fue hasta 1989, cuando llegó Voyager 2, que se dispuso de una gran cantidad de información sobre el planeta. De repente, pudimos ver cómo se veía el planeta, confirmar que tenía anillos planetarios y descubrir muchas lunas previamente desconocidas. Desde la degradación de Plutón a la categoría de no planeta, Neptuno es el octavo y más lejano planeta del Sol. Orbita a unas 30 UA del Sol en promedio, lo que significa que está 30 veces más lejos que la órbita de la Tierra respecto al Sol. 30 UA, en otras palabras, son 4.5 mil millones de km, y de ahí puedes ver por qué le tomaría a una sonda espacial, utilizando la tecnología actual, 13 años llegar a Neptuno. 4.5 mil millones de km es una distancia considerable. Debido a esta gran órbita, tarda unos enormes 165 años en orbitar el Sol una vez, lo que significa que solo hemos visto un año neptuniano desde su descubrimiento. Esta distancia del Sol significa que la temperatura promedio en la atmósfera de Neptuno es muy fría, menos 201 grados. Su inclinación axial es de 28 grados, lo que significa que es similar a la de la Tierra y Marte, que tienen 23 grados y 25 grados respectivamente. Esto significa que tiene estaciones similares a las de la Tierra y Marte también. La gran diferencia es que estas 4 estaciones duran 40 años terrestres cada una. En este momento, el hemisferio sur está experimentando la primavera. Durante esta primavera, el hemisferio sur recibe más luz solar y parece más brillante. Este aumento de brillo es realmente bastante notable, lo cual es extraño, ya que podrías haber pensado que debido a que el Sol es 900 veces más tenue en Neptuno que en la Tierra, desde esa distancia no tendría mucho impacto. Pero incluso si es solo un pequeño impacto, tiene un impacto de todos modos, y los niveles aumentados de luz solar en el hemisferio sur lo calientan unos 10 grados en comparación con el resto del planeta. Esta temperatura comparativamente más alta libera gas metano congelado en la estratosfera, causando su mayor brillo, mientras que en otras partes del planeta permanece congelado y se mantiene más profundo en la troposfera. Solo para recapitular las esferas de un planeta, la troposfera es el nivel atmosférico más bajo, seguido de la estratosfera. Por encima de esas capas están la mesosfera, la termosfera y luego la exosfera. Pero ese es un tema muy interesante en sí mismo, y lo guardaremos para otro vídeo. Si miras el clima en Neptuno, en realidad tiene la velocidad del viento más rápida de cualquier planeta, con velocidades del viento soplando hacia el oeste en el ecuador alcanzando unos impresionantes 2,160 km por hora, casi un flujo supersónico. E interesantemente, la mayoría del viento viaja retrógrado a la rotación del planeta. También se forman bandas en el planeta, así como tormentas colosales. Cuando Voyager 2 pasó por el planeta en 1989, vio la Gran Mancha Oscura, una tormenta del tamaño de la Tierra que atravesaba su atmósfera. Voyager también vio la tormenta más pequeña llamada la Pequeña Mancha Oscura, al sur de su hermano mayor. A medida que Voyager 2 se acercaba a Neptuno, esta tormenta más pequeña cambió de tono de oscuro a claro. Cuando se lanzó Hubble, los astrónomos estaban interesados en ver el destino de estas tormentas,
para ver si eran una característica permanente como la gran mancha roja de Júpiter. Pero cuando Hubble apuntó a Neptuno en 1999, estas tormentas habían desaparecido por completo, y desde entonces han ido y venido. También vienen y van nubes gigantes, brillantes y de gran altitud. Pero entonces, ¿por qué Urano, que es muy similar en composición y tamaño a Neptuno, no tiene también una atmósfera tan ventosa? No me malinterpretes, las velocidades del viento en Urano también son rápidas, pero no compiten con Neptuno a solo 900 km por hora. ¿Puede todo esto deberse solo a las interacciones con el Sol y sus estaciones? Debe haber algo más en juego aquí para explicar los extremos en el clima. La respuesta puede estar profundamente debajo de la superficie de Neptuno. Mencioné que Neptuno es el planeta más alejado del Sol, por lo que podrías haber pensado que también es el más frío. Pero en realidad, Urano es el planeta más frío de nuestro sistema solar. Neptuno irradia calor desde su interior, mientras que Urano apenas irradia calor adicional. Esto podría deberse a que un gran cuerpo del tamaño de la Tierra chocó con Urano hace miles de millones de años, lo que agotó todo su calor primordial. Los astrónomos ahora teorizan que el clima más activo en Neptuno podría deberse, en parte, a este mayor calor interno. ¿De qué está hecho realmente Neptuno entonces? Se piensa que su estructura interna y atmósfera son muy similares a las de Urano. Su atmósfera está compuesta principalmente por un 80% de hidrógeno y luego un 19% de helio, con cantidades muy pequeñas de metano. Es este metano, sin embargo, lo que le da a Neptuno su color azul, aunque es un tono oscuro de azul en comparación con el cian de Urano. Nuevamente, como Urano, hay un manto líquido de agua, amoníaco y hielos de metano que rodean el núcleo. Y donde el núcleo y el manto se encuentran, la presión es tan grande que el metano puede descomponerse, y los diamantes se forman bajo la presión. Probablemente no diamantes como tú o yo los conocemos, pero podría haber un océano de carbono líquido con icebergs de diamante flotando en él y diamantes lloviendo a través del manto como granizo. Esto es solo una teoría, sin embargo, ya que la tecnología solo recientemente ha comenzado a recrear tales presiones. Alrededor del núcleo de Neptuno, se piensa que hay 7 mar, o 700 GPa, lo que es aproximadamente 7 millones de veces la presión de la atmósfera de la Tierra en la superficie. Incluso las magnetosferas de los dos gigantes helados comparten similitudes. El campo magnético de Neptuno está desviado 47 grados en relación con su eje de rotación. Cuando Voyager 2 descubrió esto sobre Urano, la primera teoría fue que tenía algo que ver con su inusual inclinación axial, pero luego encontró lo mismo sobre Neptuno, que tiene una inclinación axial más normal. Entonces, la teoría actual es que el campo magnético no se genera en el núcleo, sino más bien por un manto líquido conductor de electricidad, o que el manto desvía el campo magnético del núcleo, lo que le da este extraño desajuste en relación con su eje de rotación. Ningún planeta en el sistema solar tiene un campo magnético perfectamente alineado. Incluso el norte magnético de la Tierra es diferente de donde realmente está el polo norte. Pero solo Urano y Neptuno tienen una magnetosfera tan inclinada. También existen auroras en Neptuno, pero son diferentes de lo que podrías esperar ya que son extremadamente débiles debido a que las partículas no se cargan tanto por el Sol, y debido a la dirección de la magnetosfera, son principalmente auroras de tipo B, o arcos SAR. La Tierra también tiene estas, pero no son visibles y necesitas instrumentos científicos para saber que están allí. Podrían estar extendiéndose por todo el cielo sin que realmente lo sepas. Otra diferencia con los arcos SAR de Neptuno es que no solo se encuentran alrededor de los polos, sino que están alrededor de las latitudes medias del planeta. Alejándonos un poco de Neptuno, llegamos a su sistema de anillos. Como todos los demás gigantes gaseosos, Neptuno tiene un sistema de anillos, aunque es muy tenue ya que no es denso y es extremadamente oscuro. Si tienes estos anillos contra el fondo negro del espacio y también los tienes tan lejos del Sol, entonces son muy difíciles de ver. Pero hay 5 anillos conocidos en total, y se nombran en honor a personas involucradas en el descubrimiento e investigación de Neptuno. El más interno es el anillo Galle, que es muy tenue y muy ancho con 2000 kilómetros. El siguiente es el primer anillo brillante, Le Verrier. Aunque es brillante, solo tiene 113 kilómetros de ancho. A continuación, y conectado, está el anillo Lassell, una banda muy tenue de 4,000 kilómetros de ancho. En el borde de este anillo está el anillo Arago.
Es un poco más brillante que el anillo Lassell y tiene menos de 100 kilómetros de ancho. Por último, está el anillo más externo y el más investigado, el anillo Adams. Solo tiene 35 kilómetros de ancho, pero es uno de los anillos más brillantes. Es particularmente interesante ya que está ligeramente inclinado, y tiene arcos brillantes en él. Estos arcos han sido bastante estables desde que fueron observados por primera vez en 1980, pero normalmente los anillos planetarios son uniformes en toda su extensión. Estos arcos deben ser material que se agrupa y se amontona dentro del anillo, pero la razón de esto es actualmente desconocida. Por último, quiero hablar sobre las lunas. Neptuno tiene 14 lunas conocidas, que llevan nombres de deidades acuáticas de la mitología griega. La más famosa y con mucho la más grande es la luna Tritón, que en realidad contiene la mayor parte de la masa de todas las lunas de Neptuno juntas. Personalmente, creo que es una de las lunas más bonitas de nuestro sistema solar, ya que tiene patrones sorprendentes y este color naranja quemado. Lo más interesante de Tritón es el hecho de que orbita en retrógrado, y también con una inclinación respecto a la rotación de Neptuno, lo que implica que probablemente sea un objeto capturado y no algo que se formó junto al planeta. Tritón podría ser la causa de los anillos de Neptuno, ya que habría perturbado las órbitas de las lunas, posiblemente causando que colisionaran y se fragmentaran en lo que ahora es el escombro de los anillos. Tritón es incluso más grande que Plutón y también tiene una atmósfera tenue. Voyager 2 incluso vio nubes tenues en su sobrevuelo de la Luna. La siguiente luna más grande es Proteo, que es un poco irregular en su forma. Normalmente solo vemos esto en objetos más pequeños como asteroides, pero Proteo es en realidad más grande con 400 kilómetros de ancho que la luna esférica de Saturno, Mimas. ¿Por qué no es una esfera? Se explica por colisiones pasadas de cosas que golpearon la luna, dejando estos cráteres masivos que ves. Las lunas internas irregulares orbitan alrededor de los anillos, algunas actuando como lunas pastoras. Las lunas externas e irregulares son todas probablemente lunas capturadas. Algunas de las lunas irregulares orbitan en sentido directo, y otras en retrógrado. Las lunas más exteriores de Neptuno son Samate y Neso, y son los satélites más alejados de cualquier planeta que conocemos hasta la fecha. Tardan unos masivos 25 años en orbitar Neptuno solo una vez. Esto se debe a que Neptuno tiene una esfera de Hill muy grande. La esfera de Hill es la esfera en la que la gravedad del planeta supera la gravedad del Sol. Tiene una esfera de Hill tan grande porque ya está tan lejos del Sol. La gravedad del Sol tiene menos influencia alrededor de Neptuno que en el planeta más grande, Júpiter. Bueno, gracias por ver. ¿Aprendiste algo interesante sobre Neptuno hoy? ¿Qué misterios sobre él te gustaría ver resueltos? Todavía estamos trabajando nuestro camino a través de los planetas en nuestra remasterización del sistema solar. ¿Qué planeta te gustaría que hiciéramos a continuación? Házmelo saber en los comentarios a continuación, y nos vemos la próxima vez. El espacio está lleno de algunos maravillosos paisajes y posibilidades infinitas que tengo como objetivo aprender todo sobre ellas, pero desafortunadamente, las noticias pueden hacer que sea un desafío obtener una perspectiva equilibrada que divida adecuadamente los hechos del sensacionalismo, especialmente cuando se trata del desarrollo espacial y científico. Por eso me estoy asociando con Ground News para mostrar una solución fácil a toda la desinformación que puedas encontrar. La aplicación y el sitio web de Ground News fueron desarrollados por un ex ingeniero de la NASA en una misión, para dar a la gente una forma fácil y basada en datos de leer las noticias. Déjame mostrarte, aquí hay una historia de investigación sobre la Vía Láctea colisionando con Andrómeda. Ground News encontró poco más de 20 artículos que informan sobre esto desde todo el espectro político, pero sorprendentemente, apenas el 14% provienen de fuentes de noticias conservadoras, con un 70% de fuentes altamente creíbles, y en cada lado el enfoque es un poco diferente, con la derecha exagerando los elementos catastróficos, mientras que la izquierda adopta un enfoque más de esperar y ver sobre este asunto. Esta información contextual realmente me impresiona como investigador, y es por eso que creo que usar Ground News es tan poderoso. Son un gran lugar al que acudir si quieres estar más informado que el lector de noticias promedio y encontrar múltiples perspectivas. Así que pruébalo, ve a Ground News /asumo escanea el código QR para obtener un 40% de descuento en el mismo plan Bounty que uso para acceso ilimitado a todas sus funciones. Gracias por ver. Hacer este vídeo requirió planificación y trabajo a largo plazo,
Lo que solo pudimos hacer gracias a la consistencia y sostenibilidad de sus membresías como astronautas en Patreon. Un gran agradecimiento a todos los que se han inscrito, y si te gustaría que hiciéramos más vídeos como este, puedes unirte con el enlace de abajo. Cuando te unas, podrás ver todo el vídeo sin anuncios, ver tu nombre en los créditos y enviar preguntas a nuestro equipo. Una vez más, un gran agradecimiento de mi parte y de todo el equipo de Astrum. Mientras tanto, haz clic en el enlace de esta lista de reproducción para más contenido de Astrum. Nos vemos la próxima vez, por supuesto. Aquí tienes la traducción al español de la segunda parte del texto. A medida que continuamos nuestro viaje cósmico, exploremos más sobre los enigmáticos patrones climáticos y la dinámica interna de Neptuno. Imagina la emoción de descubrir misterios que aún hoy nos eluden. Neptuno, con sus velocidades de viento inigualables, tiene los vientos más rápidos registrados en nuestro sistema solar, alcanzando hasta 2,160 km por hora. Es casi como si los vientos allí estuvieran en una carrera, desafiando la rotación del propio planeta. Es fascinante pensar en la Gran Mancha Oscura, una tempestad del tamaño de la Tierra, girando en la atmósfera de Neptuno. Cuando Voyager 2 pasó en 1989, capturó esta enorme tormenta junto con una más pequeña, la Pequeña Mancha Oscura. Sin embargo, estas tormentas no son residentes permanentes como la Gran Mancha Roja de Júpiter. Para cuando Hubble dirigió su mirada hacia Neptuno en 1999, estas tormentas habían desaparecido, reemplazadas por otras nuevas, mostrándonos que la atmósfera de Neptuno es todo menos estática. Ahora, podrías preguntarte, ¿qué hace que la atmósfera de Neptuno sea tan diferente de la de Urano? ¿Su casi gemelo en términos de tamaño y composición? Urano también tiene vientos rápidos, pero palidecen en comparación con la furia de Neptuno, alcanzando apenas 900 km por hora claramente. Hay más en el clima de Neptuno que solo interacciones solares. El secreto puede estar en lo profundo, donde el calor interno del planeta juega un papel significativo. A diferencia de Urano, Neptuno irradia calor desde dentro. Este calor probablemente alimenta su clima dinámico. Una teoría intrigante sugiere que una colisión con un cuerpo del tamaño de la Tierra hace mucho tiempo agotó el calor interno de Urano, mientras que Neptuno retuvo su calor, impulsando su atmósfera activa. Profundizando en la composición de Neptuno, encontramos que su atmósfera es predominantemente hidrógeno, complementado por helio y una pizca de metano. Este metano es responsable del llamativo tono azul de Neptuno, aunque es un tono más oscuro en comparación con el cian de Urano. Debajo de la atmósfera yace un manto líquido de agua, amoníaco y hielos de metano, envolviendo el núcleo. Aquí, bajo una presión inmensa, el metano podría descomponerse, formando diamantes. Imagina un océano de carbono líquido con icebergs de diamante y lluvia de diamantes cayendo a través del manto. Aunque esto sigue siendo una maravilla teórica, los avances recientes en tecnología apenas comienzan a replicar tales presiones. Se estima que la presión en el núcleo de Neptuno alcanza la asombrosa cifra de 7 millones de veces la presión atmosférica de la Tierra. El campo magnético de Neptuno es otra pieza del rompecabezas en este enigma cósmico. A diferencia de la mayoría de los planetas, donde el campo magnético se alinea estrechamente con el eje de rotación, el de Neptuno está inclinado en un ángulo de 47 grados. Inicialmente, cuando Voyager 2 descubrió esta inclinación en Urano, los científicos pensaron que se debía a la extraña inclinación axial de Urano. Sin embargo, encontrar una inclinación similar en Neptuno, que tiene una inclinación axial más convencional, desafió esa noción. La hipótesis actual sugiere que el campo magnético podría no originarse en el núcleo, sino en un manto líquido conductor de electricidad, o tal vez el manto altera la trayectoria del campo magnético desde el núcleo, resultando en la inclinación inusual. Incluso el norte magnético de la Tierra difiere ligeramente de su polo norte geográfico, pero Neptuno y Urano llevan esta discrepancia a un nuevo nivel. A pesar de su debilidad, las auroras ocurren en Neptuno. Son diferentes de las de la Tierra debido a la carga solar menos intensa y la peculiar dirección de la magnetosfera. Las auroras de Neptuno, conocidas como arcos SAR, no son visibles a simple vista y a menudo aparecen en latitudes medias, a diferencia de las auroras polares que conocemos en la Tierra. Al alejarnos, el sistema de anillos de Neptuno entra en vista. Aunque no son tan prominentes como los de Saturno, los anillos de Neptuno son un testimonio de la complejidad del planeta. Estos anillos, aunque tenues y oscuros, están allí, desafiando nuestras percepciones de cómo debería verse un sistema de anillos.
Nombrados en honor a figuras clave en el descubrimiento de Neptuno, los anillos incluyen el Galle, Le Verrier, Lassell, Arago y el más externo, el anillo Adams. El anillo Adams, con sus arcos brillantes, desafía la norma, mostrando material que se agrupa de maneras que siguen siendo un misterio. Este sistema de anillos, al igual que el planeta en sí, nos invita a reflexionar sobre las fuerzas en juego en esta parte distante de nuestro sistema solar. Al aventurarnos más allá, encontramos las lunas de Neptuno, una colección de 14 satélites conocidos que llevan nombres de deidades acuáticas de la mitología griega. Tritón, la más grande, es un espectáculo en sí misma. Orbita Neptuno en retrógrado, lo que sugiere que fue capturada en lugar de formada in situ. Esta luna, más grande que Plutón, podría incluso tener la clave de los anillos de Neptuno, posiblemente habiendo perturbado las órbitas de otras lunas, causando colisiones que crearon los escombros que ahora forman los anillos. La propia atmósfera de Tritón, aunque delgada, añade intriga, con Voyager 2 capturando imágenes de nubes tenues durante su sobrevuelo. Proteo, la segunda luna más grande de Neptuno, sorprende con su forma irregular, más parecida a un asteroide que a una luna de su tamaño. Con 400 kilómetros de diámetro, es más grande que la luna esférica de Saturno, Mimas, sin embargo, lleva las cicatrices de colisiones pasadas, resultando en cráteres masivos. Las lunas internas, actuando como pastoras de los anillos, contrastan con las lunas externas e irregulares, que probablemente sean objetos capturados. Entre ellas, Samate y Neso destacan como los satélites más distantes conocidos, tardando 25 años en completar una órbita alrededor de Neptuno. Esto es posible gracias a la gran esfera de Hill de Neptuno, donde su influencia gravitacional domina sobre la del Sol. Esta vasta esfera resulta de la distancia de Neptuno al Sol, reduciendo la influencia gravitacional del Sol en comparación con el planeta más grande, Júpiter. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las muchas maravillas de Neptuno. ¿Has encontrado algo nuevo y fascinante sobre Neptuno hoy? ¿Qué secretos desearías que la ciencia desvelara a continuación? Mientras continuamos explorando los gigantes celestiales de nuestro sistema solar, ¿sobre qué planeta te gustaría aprender más? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y sigue viendo mientras desvelamos más misterios cósmicos. El espacio está lleno de fenómenos inspiradores y posibilidades infinitas. Sin embargo, en medio de esta vastedad, encontrar información equilibrada y factual en el panorama mediático actual puede ser desalentador. Por eso estoy emocionado de asociarme con Ground News, una herramienta diseñada para atravesar la desinformación y proporcionar una visión clara y basada en datos de las noticias. Ground News, creada por un ex ingeniero de la NASA, tiene como objetivo proporcionar una manera fácil de leer las noticias con múltiples perspectivas. Por ejemplo, considera una historia sobre la Vía Láctea colisionando con Andrómeda. Ground News identificó más de 20 artículos sobre este tema, revelando una diversa gama de perspectivas políticas. Sorprendentemente, solo el 14% de estos artículos provienen de fuentes conservadoras, con un 70% considerado altamente creíble. Esta herramienta muestra cómo varía el enfoque de las noticias entre los medios, con la derecha enfatizando los elementos catastróficos y la izquierda adoptando un enfoque más medido. Para un investigador como yo, esta percepción contextual es invaluable. Ground News es un recurso fantástico para cualquiera que busque convertirse en un lector más informado, ofreciendo una visión más amplia del panorama de noticias. Pruébalo visitando Ground News/Asumo escaneando el código QR para obtener un 40% de descuento en él. Mismo plan Bounty que uso para acceso ilimitado a todas sus funciones. Gracias por ver. Armar este vídeo involucró una extensa planificación y esfuerzo, posible gracias al apoyo inquebrantable de nuestros patrocinadores en Patreon. Un agradecimiento sincero a todos los que se han unido a nosotros. Si estás interesado en más contenido como este, considera unirte a nuestra comunidad. Los miembros de Patreon disfrutan de vídeos sin anuncios, ven sus nombres en los créditos y pueden enviar preguntas a nuestro equipo. Una vez más, un gran agradecimiento de mi parte y de todo el equipo de Astrum. Mientras tanto, haz clic en el enlace de esta lista de reproducción para obtener más contenido intrigante de Astrum. Nos vemos la próxima vez, claro. Aquí tienes la traducción al español de la tercera parte del texto. A medida que continuamos desentrañando los misterios del cosmos, Neptuno se erige como un testimonio de las maravillas que yacen más allá de nuestro alcance inmediato.
Imagina la emoción del descubrimiento mientras profundizamos en las complejidades de este gigante distante, un mundo de extremos que desafía nuestras expectativas terrenales. Los vientos de Neptuno, los más rápidos registrados en el sistema solar, alcanzan velocidades impresionantes de 2,160 km por hora, desafiando nuestra comprensión de la dinámica atmosférica. Es como si el planeta mismo estuviera atrapado en una carrera eterna contra su propia rotación. La Gran Mancha Oscura, una tormenta colosal presenciada por la Voyager 2 de enero de 1989, personifica el poder bruto de la atmósfera de Neptuno. Junto a ella, la pequeña mancha oscura añadió drama, pero estas tempestades no estaban destinadas a perdurar como la gran mancha roja de Júpiter. Para cuando el Hubble enfocó Neptuno en 1999, las tormentas habían desaparecido, solo para ser reemplazadas por otras nuevas, mostrando la naturaleza siempre cambiante del planeta. Uno podría preguntarse, ¿qué distingue la atmósfera de Neptuno de la de Urano, un planeta tan similar en tamaño y composición? Aunque Urano experimenta vientos rápidos, estos no alcanzan la ferocidad de Neptuno, llegando apenas a 900 km por hora. Está claro que el clima de Neptuno no es solo el resultado de interacciones solares. El secreto puede residir en el calor interno del planeta, una fuente de energía que alimenta su clima dinámico. A diferencia de Urano, Neptuno irradia calor desde su interior, un rasgo que puede derivar de su pasado primordial. Los teóricos especulan que una colisión cataclísmica con un cuerpo del tamaño de la Tierra hace miles de millones de años agotó el calor interno de Urano, dejando que Neptuno retuviera su calor y condujera su clima tumultuoso. Bajo la atmósfera turbulenta de Neptuno se encuentra una estructura compleja, compuesta principalmente de hidrógeno y helio, con trazas de metano. Este metano es responsable del fascinante tono azul de Neptuno, más oscuro que el tinte cian de Urano. Bajo este velo atmosférico yace un manto líquido de agua, amoníaco y hielos de metano, envolviendo un núcleo rocoso. Aquí, bajo una presión inmensa, el metano podría descomponerse para formar diamantes. Imagina un mundo donde los diamantes llueven del cielo, formando un océano de carbono líquido con icebergs de diamante flotantes, una maravilla teórica que lleva los límites de nuestra imaginación. Los avances tecnológicos recientes apenas comienzan a recrear tales presiones, estimadas en ser 7 millones de veces la presión atmosférica de la superficie de la Tierra en el núcleo de Neptuno. El enigma de Neptuno se extiende a su campo magnético, que, a diferencia de la mayoría de los planetas, está inclinado en un notable ángulo de 47 grados respecto a su eje de rotación. Inicialmente, los científicos atribuyeron esto a la inusual inclinación axial de Urano, pero descubrir una inclinación similar en Neptuno, con su orientación axial más convencional, desafió esta suposición. Las teorías actuales proponen que el campo magnético podría originarse en un manto líquido conductor de electricidad en lugar del núcleo, o tal vez el manto altera la trayectoria del campo, resultando en la inclinación inusual. Aunque los campos magnéticos en todo el sistema solar no están perfectamente alineados, Neptuno y Urano exhiben una inclinación distintiva que los diferencia. Las auroras también adornan los cielos de Neptuno, pero difieren de las vibrantes exhibiciones vistas en la Tierra. Debido a la carga solar menos intensa y la peculiar magnetosfera, las auroras de Neptuno, conocidas como arcos SAR, son tenues y a menudo aparecen en latitudes medias. A diferencia de las auroras polares que nos son familiares, estos arcos requieren instrumentos científicos para su detección, ocultos de nuestra vista pero extendiéndose por el cielo en una belleza esquiva. Al alejarnos, el sistema de anillos de Neptuno entra en foco. Aunque no son tan visualmente impactantes como los de Saturno, los anillos de Neptuno son un testimonio de la complejidad del planeta. Tenues y oscuros, estos anillos desafían nuestras percepciones. Su existencia es un recordatorio sutil de las fuerzas que moldean este mundo distante. Nombrados en honor a figuras instrumentales en el descubrimiento de Neptuno, los anillos incluyen el Galle, Le Verrier, Lassell, Arago y el anillo Adams. El anillo Adams, con sus arcos brillantes, desafía las convenciones, mostrando material que se agrupa de maneras que siguen siendo un misterio. Este sistema de anillos, al igual que el planeta en sí, nos invita a reflexionar sobre las fuerzas no vistas en acción en este lejano rincón del sistema solar. A medida que nos aventuramos más allá, las lunas de Neptuno se hacen visibles, una colección de 14 satélites conocidos que llevan nombres de deidades acuáticas de la mitología griega. Tritón, la más grande de ellas, cautiva con su órbita retrógrada, sugiriendo que fue capturada en lugar de formada junto con Neptuno.
Esta luna, más grande que Plutón, puede tener la clave del sistema de anillos del planeta, posiblemente habiendo perturbado las órbitas de otras lunas, lo que llevó a colisiones que crearon los escombros que ahora forman los anillos. La atmósfera tenue de Tritón añade a su atractivo, con la Voyager 2 capturando imágenes de nubes tenues al pasar. Proteo, la segunda luna más grande de Neptuno, sorprende con su forma irregular, más parecida a un asteroide que a una luna de su tamaño. Con 400 kilómetros de diámetro, desafía las expectativas, llevando las marcas de colisiones pasadas que la han dejado con cráteres masivos. Las lunas internas, actuando como pastoras de los anillos, contrastan con las lunas externas e irregulares, probablemente objetos capturados de las profundidades del espacio. Entre ellas, Samate y Neso destacan como los satélites más distantes conocidos, tardando 25 años en completar una sola órbita alrededor de Neptuno. Esta vasta órbita es posible gracias a la gran esfera de Hill de Neptuno, donde su influencia gravitacional prevalece sobre la del Sol. Esta esfera expansiva resulta de la distancia de Neptuno a nuestra estrella, reduciendo la atracción gravitacional del Sol en comparación con Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Al concluir este segmento de nuestro viaje, te invito a reflexionar sobre lo que has descubierto sobre Neptuno hoy. ¿Qué secretos de este gigante distante te intrigan más? Mientras continuamos explorando las maravillas celestiales de nuestro sistema solar, ¿sobre qué planeta deseas aprender más? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y mantente atento mientras desvelamos más misterios cósmicos. El espacio es un reino de posibilidades infinitas, lleno de fenómenos inspiradores y potencial sin explorar. Sin embargo, en el panorama mediático actual, encontrar información equilibrada y factual puede ser un desafío. Por eso estoy orgulloso de asociarme con Ground News, una plataforma diseñada para atravesar la desinformación y proporcionar una visión clara y basada en datos de las noticias. Ground News, creada por un ex ingeniero de la NASA, ofrece una manera fácil de acceder a las noticias con múltiples perspectivas. Por ejemplo, una historia sobre la Vía Láctea colisionando con Andrómeda podría ser reportada de manera diferente en diversos medios. Ground News revela estas diferencias, mostrando cómo varía el enfoque de las noticias, con algunos enfatizando elementos catastróficos y otros adoptando un enfoque más medido. Para un investigador como yo, esta percepción contextual es invaluable. Ground News es un recurso excelente para cualquiera que busque convertirse en un lector más informado, ofreciendo una visión más amplia del panorama de noticias. Pruébalo visitando Ground News/Asumo escaneando el código QR para obtener un 40% de descuento en el mismo plan Bounty que uso, otorgando acceso ilimitado a todas sus funciones. Gracias por acompañarme en esta exploración de Neptuno. Crear este vídeo requirió una extensa planificación y esfuerzo, hecho posible gracias al apoyo inquebrantable de nuestros patrocinadores en Patreon. Un agradecimiento sincero a todos los que se han unido a nosotros. Si estás interesado en más contenido como este, considera unirte a nuestra comunidad. Los miembros de Patreon disfrutan de vídeos sin anuncios, ven sus nombres en los créditos y pueden enviar preguntas a nuestro equipo. Una vez más, un gran agradecimiento de mi parte y de todo el equipo de Astrum. Mientras tanto, haz clic en el enlace de esta lista de reproducción para obtener más contenido intrigante de Astrum. Nos vemos la próxima vez.